Hay lugares donde la civilización se detiene, donde las luces de la ciudad desaparecen en tu espejo retrovisor y solo queda la oscuridad. Carreteras que atraviesan bosques interminables. Caminos donde puedes conducir durante horas sin ver otro auto, otra alma viviente. La mayoría de la gente piensa que el peligro está en las ciudades, en los callejones oscuros, en los barrios peligrosos, pero se equivocan. El verdadero terror está en esos lugares donde nadie puede escucharte gritar, donde tu celular no tiene señal, donde la ayuda más cercana está a kilómetros de distancia. Las 3 historias que vas a escuchar son reales. Me las contaron personas que vivieron experiencias que no pueden explicar. Experiencias que los cambiaron para siempre. Porque en las carreteras solitarias y los bosques profundos, no siempre estás tan solo como crees. Historia 1. La mujer de blanco. Mi nombre es Roberto. Soy camionero de largo recorrido. Llevo 15 años manejando en las noches, cruzando el país de costa a costa. He visto de todo en las carreteras. Accidentes terribles, animales muertos, conductores borrachos. Me he quedado dormido al volante y me he despertado justo a tiempo. He pasado tormentas que parecían el fin del mundo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó en la carretera Federal 57, hace 2 años. Era martes, marzo. Salí de Monterrey a las 10 de la noche con un cargamento de electrodomésticos hacia San Luis Potosí. Ruta normal. La había hecho cientos de veces. El clima estaba bien, el camión funcionaba perfecto, yo estaba descansado. Todo indicaba que sería un viaje rutinario. La carretera a esas horas está casi vacía. De vez en cuando te cruzas con otro tráiler, con algún auto, pero la mayor parte del tiempo es solo tú, la línea blanca en el pavimento y la oscuridad. Iba escuchando música, banda, norteñas, lo que fuera para mantenerme despierto. El camión tragaba kilómetros. Todo normal. Eran como las 12:30 de la madrugada cuando la vi. Al principio pensé que era un animal. Un perro, tal vez. Algo blanco a un lado de la carretera. Pero cuando mis luces lo iluminaron, me di cuenta que era una persona. Una mujer. De pie, en el acotamiento, con el brazo extendido. Pidiendo aventón. Usaba un vestido blanco, largo, como de novia o algo así. Su cabello negro caía sobre sus hombros. No traía maleta, no había ningún auto descompuesto cerca. Solo ella, parada ahí, en medio de la nada. Mi primer instinto fue seguir de largo. Nunca recoges a desconocidos. Es la regla número 1, especialmente siendo camionero, especialmente de noche. Pero algo me hizo frenar. Tal vez fue porque ella parecía joven, tal vez porque pensé que podía estar en peligro, que tal vez su novio la había dejado ahí después de una pelea. ¿Quién sabe? El caso es que me detuve unos metros adelante. A través del espejo lateral, la vi caminar hacia el camión. No corría. Caminaba despacio, tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bajé la ventanilla del lado del copiloto. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté. Ella se acercó a la ventana. Ahora podía verla mejor. Era joven, 20 y tantos años, bonita, pero había algo raro en su expresión. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa extraña, vacía. ¿Voy a San Luis?, dijo.
Su voz era suave, casi un susurro. Yo también voy para allá. Súbete. No sé por qué lo dije. Hasta el día de hoy no lo sé. Ella abrió la puerta y subió. Se sentó en el asiento del copiloto sin decir nada más. Cerró la puerta suavemente. Arranqué de nuevo. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Yo mantenía mis ojos en la carretera. Ella miraba al frente, con las manos sobre su regazo. El vestido blanco parecía brillar un poco con la luz del tablero. «Hace frío», dijo de repente. Tenía razón. Aunque era marzo, la temperatura había bajado. Yo no lo había notado hasta ese momento, pero ahora podía ver mi propio aliento. «Voy a subir la calefacción», le dije. «No es necesario». Hubo algo en la forma en que lo dijo que me puso incómodo. No era grosero, simplemente plano, sin emoción. «¿Cómo te llamas?», le pregunté, tratando de iniciar conversación. «Ana». «¿Qué hacías parada ahí, Ana? ¿Tuviste un accidente?». Ella no contestó inmediatamente, solo siguió mirando al frente. «Esperaba», dijo finalmente. «¿Esperabas qué?». «A alguien que se detuviera». La forma en que lo dijo me dio escalofríos, pero traté de ignorarlo. Tal vez estaba en shock. Tal vez había tenido una pelea con su familia. Gente extraña anda por las carreteras todo el tiempo. Seguimos en silencio durante otros 10 minutos. Yo trataba de concentrarme en manejar, pero no podía dejar de sentir su presencia. Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso. Y estaba ese frío. La calefacción estaba al máximo, pero la temperatura seguía bajando. Podía ver la condensación formándose en las ventanas. «Roberto», dijo ella de repente. Me congelé. «¿Cómo sabes mi nombre?». Ella volteó a verme por primera vez. Sus ojos eran negros, completamente negros. No había blanco, no había iris, solo oscuridad. «Porque ya nos conocíamos», dijo con esa misma sonrisa vacía. Mi corazón empezó a latir como loco. Mis manos apretaron el volante. «No te conozco», dije, tratando de mantener la voz firme. «Sí me conoces. Hace 5 años, en esta misma carretera». Y entonces recordé. Hace 5 años, en una noche lluviosa, había visto un accidente, un auto volcado. Me había detenido para ayudar. Había una mujer atrapada adentro. Estaba viva, consciente. Me suplicaba que la sacara. Pero el auto estaba empezando a incendiarse y yo tenía miedo, mucho miedo. Llamé a emergencias y me quedé ahí, pero no me acerqué. No intenté sacarla. El auto explotó antes de que llegara la ayuda. «Tú eras...», susurré. «Sí», dijo ella. Y esperé mucho tiempo para este momento. El camión empezó a hacer un ruido extraño, el motor tosía, las luces del tablero parpadeaban. «¿Qué quieres?», logré decir. «Lo mismo que me diste tú esa noche». El camión se apagó, completamente. Todo se quedó en silencio y oscuridad. Solo quedaban los faros, iluminando la carretera vacía adelante. Ella extendió su mano hacia mí. Estaba fría. Podía sentir el frío emanando de ella. Su piel era pálida, casi gris. «Es tu turno de esperar», susurró. Y entonces desapareció. Simplemente se desvaneció del asiento. El camión arrancó de nuevo. Las luces volvieron. Todo volvió a la normalidad. Excepto que ahora, en el espejo retrovisor, podía verla,
de pie en medio de la carretera, desvaneciéndose en la distancia. Conduje directo a San Luis sin parar. Cuando llegué, el sol ya estaba saliendo. Bajé del camión temblando. No había dormido. No podía. Y lo peor no fue verla esa noche. Lo peor es que desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, ahí está ella, de pie, con su vestido blanco, con el brazo extendido, esperando al siguiente conductor que cometa el error de detenerse. Porque algunos favores se pagan y algunas deudas nunca se olvidan. Historia 2. Las reglas del bosque. Mi nombre es Andrea. Tengo 26 años y solía amar acampar. Solía. Pasado. Porque después de lo que me pasó el verano pasado en el bosque de Pinos Altos, nunca más he vuelto a dormir en una carpa. Mi novio Marcos y yo éramos de esos que cada mes buscábamos un lugar nuevo para acampar. Montañas, lagos, bosques. Entre más remoto, mejor. Nos gustaba la sensación de estar desconectados del mundo. Sin señal de celular, sin internet, sin gente. Solo nosotros y la naturaleza. Pinos Altos era perfecto para eso. Un bosque nacional en medio de la sierra. Habíamos leído sobre él en foros de campismo. La gente decía que era hermoso pero muy solitario, que podías pasar días sin ver a nadie. Exactamente lo que buscábamos. Llegamos un viernes por la tarde. El camino para entrar era de terracería, lleno de baches. Tardamos casi 2 horas desde la carretera principal. Mientras más nos adentrábamos, más denso se volvía el bosque. Los pinos eran enormes. Sus copas bloqueaban tanto sol que parecía estar anocheciendo, aunque apenas eran las 5 de la tarde. Encontramos un claro perfecto junto a un arroyo. Montamos la carpa, preparamos todo. El lugar era increíble, silencioso. Solo se escuchaba el agua corriendo y el viento moviendo las ramas. Esto es perfecto, dijo Marco sonriendo mientras encendía la fogata. Yo estaba de acuerdo. Se sentía como nuestro propio paraíso privado. Cocinamos, comimos, platicamos. Cuando oscureció completamente, el bosque cambió. Los sonidos nocturnos comenzaron. Grillos, búhos, cosas moviéndose entre los arbustos. Normal. Habíamos acampado suficientes veces para no asustarnos. Eran como las 10 de la noche cuando Marcos decidió ir por más leña. La que habíamos recolectado se estaba acabando. No tardo, dijo, tomando la linterna. Yo me quedé junto al fuego leyendo un libro con mi lámpara frontal. El bosque estaba en silencio absoluto ahora. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Me pareció extraño, pero traté de no pensar en ello. Marcos regresó 10 minutos después con una expresión rara. ¿Qué pasa?, le pregunté. Encontré algo, dijo. Sacó de su mochila una hoja papel plastificada. Estaba sucia, amarillenta, pero el texto era legible. Estaba clavada en un árbol, explicó. A como 100 metros de aquí. Tomé la hoja y la leí bajo la luz de mi lámpara. Esto es lo que decía. Reglas para acampar en Pinos Altos. No salgas de tu carpa entre las 2 a.m. y las 5 a.m. sin importar lo que escuches. Si escuchas a alguien llamando tu nombre, no respondas. No es quien crees que es. Si ves luces moviéndose entre los árboles, no las sigas. No dejes comida fuera de tu carpa durante la noche. Atrae cosas peores que animales. Si encuentras objetos que no te pertenecen alrededor de tu campamento, no los toques.
Déjalos exactamente donde están. Si despiertas y tu fogata está encendida cuando sabes que la apagaste, sal del bosque inmediatamente. No esperes al amanecer. Miré a Marcos. Él me devolvió la mirada. Es una broma, dije. Alguien las puso para asustar a los campistas. Probablemente, dijo él, pero no sonaba convencido. Guardamos la hoja en la mochila. Terminamos de cenar. Apagamos bien la fogata, como siempre hacíamos. Guardamos toda la comida en el auto, que estaba estacionado a unos 20 metros. No queríamos que los osos la olieran. Nos metimos a la carpa cerca de medianoche. Hacía frío, pero nuestras bolsas de dormir eran buenas. Marcos se durmió casi inmediatamente. Yo tardé más. Seguía pensando en esas reglas. Finalmente me quedé dormida. Me desperté porque escuché algo. Voces. Miré mi reloj. 2:47 AM. Afuera de la carpa, a cierta distancia, escuchaba voces hablando. No podía distinguir las palabras, pero sonaban como conversaciones normales, como si hubiera gente acampando cerca. Sacudí a Marcos. ¿Escuchas eso?, susurré. Él abrió los ojos confundido. Escuchó. Hay gente afuera, dijo. Las voces seguían. Ahora parecían estar más cerca. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una de las voces dijo mi nombre. Andrea. Clara. Perfectamente pronunciada. Andrea, ¿estás ahí? Era la voz de mi madre. Marcos me miró. Él también la había escuchado. ¿Tu mamá sabe que estás aquí?, susurró. No. Nadie sabe exactamente dónde estamos. La voz siguió llamándome. Ahora sonaba preocupada. Andrea, por favor, sal. Necesito hablar contigo. Mi mano fue instintivamente hacia el cierre de la carpa. Marcos me agarró del brazo. La regla 2, susurró. Lo miré. Él señaló la mochila donde habíamos guardado la hoja. Si escuchas a alguien llamando tu nombre, no respondas. No es quien crees que es. Es solo una broma, dije, pero mi voz temblaba. ¿Y si no lo es? Nos quedamos ahí, en silencio, mientras la voz de mi madre seguía llamándome, rogándome que saliera, diciéndome que había manejado hasta acá para darme noticias importantes, que mi padre estaba enfermo. Cada fibra de mi ser quería abrir esa carpa, pero algún instinto profundo, me decía que no lo hiciera. Después de lo que pareció una eternidad, las voces se detuvieron. El silencio regresó al bosque. Marcos y yo no dormimos el resto de la noche. Nos quedamos despiertos, abrazados, esperando que amaneciera. Cuando la luz del sol finalmente empezó a filtrarse por la carpa, nos atrevimos a salir. Todo parecía normal. El bosque de día era hermoso. Nuestro campamento estaba intacto, excepto por una cosa. Alrededor de nuestra carpa, en un círculo perfecto, había huellas, docenas de ellas, como si algo hubiera estado caminando alrededor de nosotros toda la noche. Pero no eran huellas de animales ni de humanos. Eran algo intermedio, deformadas, con dedos demasiado largos. Y en el lugar exacto donde la voz había sonado más cerca,
Había un montón de ropa vieja, sucia, apilada ordenadamente. Marcos tomó fotos. Yo empecé a desmontar el campamento lo más rápido que pude. No hablamos. Solo queríamos irnos. Estábamos cargando las últimas cosas al auto cuando Marcos se detuvo. «Andrea», dijo con voz temblorosa. Seguí su mirada hacia la fogata que habíamos apagado la noche anterior. Estaba encendida. Las llamas ardían altas, como si alguien acabara de prenderla. Regla número 6. Si despiertas y tu fogata está encendida cuando sabes que la apagaste, sal del bosque inmediatamente. No recogimos nada más. Subimos al auto y nos fuimos. Manejé por ese camino de terracería más rápido de lo seguro, rebotando en los baches, sin importarme. Solo quería salir de ahí. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, me detuve en el acotamiento. Ambos estábamos temblando. Marcos sacó su celular. Ahora teníamos señal. «Voy a buscar información sobre Pinos Altos», dijo. Lo que encontró nos dejó helados. Hace 20 años, 3 campistas desaparecieron en ese bosque. Nunca los encontraron. Solo encontraron su campamento, intacto, con toda su ropa apilada ordenadamente fuera de sus carpas. Y cada año, alguien reporta experiencias extrañas ahí. Voces, luces, cosas que llaman tu nombre en medio de la noche. Las autoridades forestales insisten que es seguro, que son solo leyendas urbanas, pero nosotros sabemos la verdad. Algo vive en ese bosque, algo que imita voces, algo que camina alrededor de tu carpa mientras duermes, algo que enciende fogatas. Y lo peor es que esas reglas, alguien las escribió. Alguien que sabía. Alguien que había bebido suficiente para descubrir cómo sobrevivir ahí. Me pregunto si esa persona sigue viva o si rompió alguna regla. Yo seguí 5 de las 6. Fue suficiente para salir con vida. Pero hay una regla que no pude seguir. La número 5. Porque antes de irnos, sin que Marcos se diera cuenta, recogí algo del suelo. Un pequeño objeto que encontré junto a mi bolsa de dormir. Una piedra tallada con símbolos extraños. La tengo en mi casa ahora, en mi buró. Y cada noche, sin falta, escucho tocar en mi ventana. 3 golpes. Suaves. Insistentes. Y una voz que susurra mi nombre. Historia 3. La gasolinera que no existe. Mi nombre es David. Trabajo como representante de ventas y viajo mucho por carretera. Conozco todas las rutas del norte del país. Sé exactamente dónde están las gasolineras, los restaurantes, los hoteles. Después de 10 años haciendo el mismo recorrido, todo se vuelve automático. O eso creía, hasta que hace 6 meses encontré una gasolinera que no debería existir. Era jueves, noviembre. Había salido de Chihuahua rumbo a Torreón, una ruta que había hecho cientos de veces. Eran casi las 11 de la noche cuando salí. Tarde, lo sé, pero tenía una junta importante a primera hora del viernes y no podía posponerla. El clima estaba raro esa noche. Había neblina, no densa, pero sí suficiente para reducir la visibilidad. Manejaba a velocidad moderada,
con las luces altas, prestando atención. Todo iba bien hasta que miré el indicador de gasolina. Estaba casi en rojo. Eso no tenía sentido. Había llenado el tanque antes de salir de Chihuahua. Mi auto no consume tanto. Debería tener gasolina para llegar sin problemas. Pero ahí estaba la aguja, bailando peligrosamente cerca de la E. Traté de mantener la calma. Sabía que había una gasolinera en unos 40 kilómetros. Podía llegar. Solo tenía que ir despacio, conservar combustible. 30 kilómetros después, el auto empezó a tironear. La aguja estaba completamente en rojo. La luz de advertencia parpadeaba. «Vamos», murmuré, aferrándome al volante. «Solo un poco más». Pero el auto tenía otros planes. Empezó a perder potencia. 10 kilómetros, 5 kilómetros, y entonces, en medio de la nada, el motor tosió y se apagó. Me detuve en el acotamiento. Silencio total. Solo el viento golpeando contra el auto y esa neblina moviéndose como algo vivo. Saqué mi celular. Sin señal. Por supuesto. Me quedé ahí sentado, pensando en mis opciones. Podía esperar a que pasara alguien, pero a esas horas, en esa carretera, podían pasar horas sin ver un solo auto, o podía caminar hasta la siguiente gasolinera, pero estaba a más de 30 kilómetros, en la oscuridad, con esa neblina. Estaba considerando mis opciones cuando vi algo adelante. Luces. A lo lejos, apenas visibles a través de la neblina, había luces amarillentas, como las de una gasolinera. Eso no tenía sentido. Yo conocía esa carretera. No había ninguna gasolinera por kilómetros, pero ahí estaban las luces. Decidí caminar hacia ellas. ¿Qué otra opción tenía? Tomé mi celular, una linterna pequeña que traía en la guantera, y salí del auto. El frío me golpeó inmediatamente. Hacía mucho más frío de lo normal para noviembre. Empecé a caminar. La neblina era más densa de lo que parecía desde el auto. Apenas podía ver unos metros adelante. Las luces de la gasolinera parpadeaban en la distancia. Caminé durante lo que parecieron 10 minutos. Las luces no parecían acercarse. Era como si se mantuvieran siempre a la misma distancia. Pero seguí caminando. No tenía otra opción. Y finalmente, saliendo de la neblina como un espejismo, apareció la gasolinera. Era vieja, muy vieja. El tipo de gasolinera que ya no ves, con bombas antiguas de esas con números mecánicos que giran. Un edificio pequeño de concreto con ventanas sucias. Un letrero de neón medio roto que decía servicio 24 horas parpadeando intermitentemente. Pero estaba abierta. Las luces estaban encendidas. Me acerqué a las bombas. No había nadie afuera. Miré hacia el edificio. A través de las ventanas sucias podía ver una figura dentro. Alguien estaba ahí. Toqué en la puerta. Estaba abierta. Entré. El interior olía raro, a humedad, a gasolina vieja, a algo más que no pude identificar. Las luces fluorescentes zumbaban, parpadeando ocasionalmente. Los estantes tenían productos polvorientos, marcas que no reconocía o que hacía años no veía. Detrás del mostrador había un hombre, viejo, muy viejo, con overol sucio y gorra de gasolinera. Me miraba con una expresión que no pude descifrar. «Buenas noches», dije. «Me quedé sin gasolina unos kilómetros atrás. ¿Venden galones?» El hombre no contestó inmediatamente. Solo me miraba. Sus ojos eran extraños, vidriosos, como si no estuviera realmente viéndome. «Vendemos gasolina», dijo finalmente. Su voz sonaba equivocada, como un disco rayado. «Perfecto. Dame un galón, por favor». Él señaló hacia un estante en la esquina donde había galones de plástico rojo. Tomé uno y lo puse en el mostrador. «Son 200 pesos», dijo. 200 pesos por un galón. Era carísimo incluso para estar en medio de la nada. Pero no tenía opción. Saqué mi cartera y le di el dinero. Él lo tomó con dedos que temblaban ligeramente. «Espera», dijo, cuando yo ya me estaba dando la vuelta para irme. Me detuve.
¿Qué? No deberías estar aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Esta carretera, señaló hacia afuera, no es segura a esta hora. Cosas malas pasan aquí por las noches. Solo voy a regresar a mi auto, llenar el tanque e irme. Tu auto, repitió. Sus ojos se enfocaron en mí por primera vez. ¿De qué color es? ¿Gris? ¿Un sedán gris? ¿Por qué? Algo cambió en su expresión. Si antes parecía distante, ahora parecía preocupado. Tendrías que irte ya, rápido. Y no voltees atrás, no importa lo que escuches. ¿De qué hablas? Pero él ya no me estaba mirando. Miraba por la ventana sucia hacia la neblina. Ya vienen, susurró. ¿Quiénes vienen? No respondió, solo sacó algo de debajo del mostrador. Una linterna, antigua, de metal pesado. Toma esto. Tu linterna no va a funcionar allá afuera. No entendía nada, pero tomé la linterna. Cuando la encendí, mi linterna pequeña parpadeó y se apagó, como si algo la hubiera drenado. Corre, dijo el viejo, y recuerda, no voltees. Salí de ahí casi corriendo. La neblina afuera era ahora mucho más densa. La linterna del viejo apenas penetraba unos metros. Empecé a caminar rápido hacia donde debería estar mi auto. Mi corazón latía como loco. No sabía qué estaba pasando, pero cada instinto me decía que ese viejo tenía razón. Necesitaba salir de ahí. Y entonces escuché algo detrás de mí. Pasos. Múltiples pasos. Arrastrándose sobre el asfalto. Acercándose. Recordé las palabras del viejo. No voltees. Los pasos se acercaban más. Podía escucharlos claramente ahora. No eran pasos normales. Sonaban pesados, arrastrados, como si lo que caminara tuviera dificultad para moverse. Y voces, susurrando. Diciendo cosas que no podía entender, pero que sonaban como súplicas. David, David, espera. Era la voz de mi hermana. Mi hermana que había muerto en un accidente de auto, hace 3 años, en esta misma carretera. Cada fibra de mi ser quería voltear. Quería ver si realmente era ella, pero no lo hice. Corrí. Los pasos se hicieron más rápidos, las voces más insistentes. Ahora escuchaba más voces. Mi padre, un amigo de la universidad, gente que había conocido y perdido. Todas llamándome, pidiéndome que esperara, que volteara, que me quedara con ellos. Y entonces, a través de la neblina, vi mi auto. Corrí hacia él, con el galón de gasolina golpeándome la pierna. Detrás de mí, los pasos estaban tan cerca que podía sentir algo en mi espalda, un frío antinatural. Llegué al auto. Abrí el tanque. Vertí la gasolina. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. No importaba, solo necesitaba suficiente para arrancar. Subí el auto, metí la llave. El motor tosió una vez, 2 veces. Por el espejo retrovisor vi figuras emergiendo de la neblina, siluetas imanas pero equivocadas, moviéndose de maneras que no eran naturales. El motor arrancó. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron. El auto salió disparado. A través de los espejos vi las figuras quedarse atrás, de pie en medio de la carretera, mirándome partir. Manejé sin parar hasta llegar a Torreón. Cuando finalmente llegué, eran las 4 de la mañana. Estaba temblando, empapado de sudor. Al día siguiente, con luz de día, y después de dormir unas horas, decidí buscar esa gasolinera. Quería entender qué había pasado. Quería respuestas. Manejé de regreso por la misma carretera. Busqué el lugar donde me había quedado sin gasolina. Lo encontré por las marcas de llantas en el acotamiento. Caminé en la dirección donde había visto las luces. No había nada ahí. Solo carretera vacía. Desierto. Ni siquiera ruinas de alguna gasolinera vieja. Pero entonces encontré algo que me heló la sangre. En el suelo, donde debería haber estado el edificio, había una placa de metal oxidada, medio enterrada en la tierra. La limpié.
Tenía texto grabado. En memoria de los trabajadores de Gasolinera El Viajero, quienes perdieron la vida en el incendio del 15 de noviembre de 1987. Que sus almas descansen en paz. Hoy era 16 de noviembre, exactamente 35 años después. Todavía tengo esa linterna que el viejo me dio. La guardo en mi cajón. Nunca la uso. A veces, en las noches, brilla sola. Una luz tenue, como si me recordara que hay lugares en las carreteras donde los muertos trabajan todavía, atendiendo a viajeros perdidos, ayudándolos a escapar de algo peor que ellos mismos. Ahora siempre lleno mi tanque antes de salir, siempre reviso que mi auto esté en perfecto estado y nunca, jamás manejo por esa carretera después del anochecer. Porque la próxima vez que me quede sin gasolina ahí, tal vez no haya un viejo amable que me advierta. Tal vez solo estén ellos, esperando en la neblina, llamándome por mi nombre. 3 historias. 3 encuentros con algo que no debería existir. Roberto todavía maneja su camión, pero evita esa carretera. Y cuando no tiene otra opción, nunca se detiene por nadie. Nunca. Andrea y Marcos nunca volvieron a acampar. La piedra tallada todavía está en su buró. Los golpes en la ventana continúan cada noche. Y David. David revisa su tanque de gasolina 3 veces antes de cada viaje, porque sabe que hay lugares en las carreteras donde la realidad se dobla, donde el pasado y el presente se mezclan, donde los muertos y los vivos comparten el mismo espacio. Las carreteras solitarias y los bosques profundos guardan secretos, historias que la mayoría de la gente nunca sabrá, porque la mayoría de la gente tiene suerte. La mayoría de la gente nunca encuentra lo que acecha en esos lugares. Pero si alguna vez te encuentras en una carretera vacía a medianoche, si ves a alguien pidiendo aventón en medio de la nada, si encuentras una gasolinera que no debería estar ahí, o si acampas en un bosque y encuentras reglas extrañas, recuerda estas historias y pregúntate si realmente quieres saber qué pasa si no las sigues. Porque en los lugares donde la civilización termina, no siempre estamos solos. Y no todo lo que encontramos allá afuera quiere que regresemos a casa.